Buenas noches y esta es otra edición de Sentido Común. ¿Cómo les va? Como toda la semana, la presidenta nos deja una perlita y nosotros traemos un recuerdo. La perlita tiene que ver con el funcionamiento de la justicia y cómo debe investigar. Lo dijo en un discurso a mediados de semana, quejándose por la denuncia que tiene ella con respecto al convenio y contrato firmado con Chevron. Y recuerden lo que decían ellos cuando eran gobierno y Menem era presidente. Edición de Sol Ferrari para Sentido Común. Los argentinos, cuánto tiempo perdido, cuántas cosas mal vendidas, cuánta administración fraudulenta en contra de los intereses del Estado. Sin embargo, no se escuchaban tantas voces, ni tantas denuncias, ni tantas medidas cautelares durante los años en que se entregaba vergonzosamente el patrimonio nacional de todos los argentinos y de todas sus empresas públicas. Ojalá hubiéramos tenido fiscales y jueces como los que tenemos ahora, que siempre están tan atentos para poder hacer las denuncias que deben corresponder a hacer y que también deberán ser probadas absolutamente. Porque realmente, si esto hubiera pasado, ¿cuántas cosas nos hubiéramos ahorrado los argentinos? Por lo pronto hubiéramos tenido una empresa de energías, por lo tanto no hubiéramos tampoco perdido nuestra empresa de aerolíneas y tantas otras cosas, porque hasta privatizaciones por decreto hubo en la República Argentina sin que nadie hiciera absolutamente nada, por lo menos en el ámbito que correspondía hacer. El gobierno de la provincia declarando al señor presidente de la Nación y su comitiva huésped de honor. Luego de la lectura, el señor gobernador de la provincia le hace entrega al señor presidente. Señor presidente de la República Argentina, nuestro querido Calafate, hoy honrado por vuestra presencia, le decimos al son de nuestro cariño y nuestro afecto, por el honor de su visita, muchísimas gracias por haber venido a Calafate. Acá está el pueblo de Santa Cruz acompañando el proceso de transformación y cambio que la República Argentina debe llevar adelante. Por eso, con el mismo cariño que lo recibimos hoy, también con la misma fuerza, le hablamos permanentemente a un hombre del interior de la Argentina que muchos creían que porque nosotros levantábamos nuestra voz como corresponde, pidiendo, buscando soluciones, que podía haber alguna diferencia en el concepto de transformar y cambiar la Argentina. Por el contrario, discutimos, planteamos, y hoy debemos reconocer que pocas veces, o casi diría con toda seguridad, que desde el paso de aquel gran general hubo un presidente que haya escuchado tanto a la Patagonia Sur y a Santa Cruz en particular. A ver, todo esto vale más de 1000 palabras, ¿no? Cuando decimos que es un relato y cuando decimos que son mentirosos, porque lo son. Y si Menem era corrupto, hay una matriz de corrupción que no se modificó y todo lo contrario. Es más, se desplazan a los fiscales que investigan, se desplazan a los jueces que intuyen que puede haber una causa, como por ejemplo pasó con Vudú. Y así podemos hablar de miles de situaciones. Adrián Pérez de esto conoce bastante y le agradezco que haya venido. ¿Cómo andas, Adrián? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿en qué estamos en materia de corrupción? ¿Es necesario ir? Porque esto que dijo la presidenta, apretando a los fiscales, apretando a los jueces, tiene que ver quizás con un salvoconducto que pretenden sacar de acá a la eternidad. Sí, a mí, ¿en qué estamos en materia de corrupción? Yo diría que hace muchos años que estamos muy mal. Porque como vos señalabas, hubo mucha corrupción en los 90, pero hay mucha corrupción ahora. O sea, que parece ser un patrón común en los últimos años en la Argentina, y esto repercute en la vida de todos. Yo pongo siempre, en los últimos días, pongo el ejemplo
más claro, que es el de la tragedia de Once. Y si uno mira, por ejemplo, ahí las cartas que le enviaba la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, que es un ente de control, a TVA, y lo que contestaba TVA, uno se pregunta cómo puede haber un organismo de control que previamente, que ya mucho tiempo antes no haya hecho una denuncia penal y haya planteado, porque las cartas eran muy claras. La propia Comisión Nacional de Regulación de Transporte le decía, no están cumpliendo con el mantenimiento. TVA le decía, bueno, pero el Estado no cumple con las inversiones, bueno, pero los trenes están funcionando muy mal. Todo esto pasaba varios años antes de que ocurriera la tragedia de Once. Si nosotros tuviéramos un país sin estos niveles de connivencia, en donde hubiera organismos de control que actuaran en forma independiente, que querellaran cuando tengan que querellar, y jueces que actuaran en forma independiente de poder, otra sería la historia. Entonces, yo creo que en materia de corrupción estamos muy mal y hay muchas cosas para hacer. Estamos muy mal porque no hay organismos de control, porque los organismos de control son tomados por quienes están a cargo del gobierno y pone gente amiga, porque la justicia federal hace mucho que funciona mal, y porque se ha conformado un consejo de la magistratura que en vez de controlar a los jueces que funcionan mal y castigar a aquellos que funcionan mal y sostener a los que funcionan bien, es al revés, porque hoy tenemos un ejemplo más claro en Ollarvide. Ollarvide es un juez que hace mucho tiempo se ha encargado de garantizar impunidad en la Argentina. Bueno, a ese juez el Consejo de la Magistratura no solamente no lo suspende, sino que lo mantiene en el cargo. Y por otro lado tenemos a Campagnoli, que es un fiscal que ha avanzado sobre determinados intereses, por ejemplo en causas contra Lázaro Báez. ¿Cuál es el resultado de eso? Bueno, a Campagnoli sí el jury lo suspende para un próximo paso, que es la intención del jury, que es apartarlo del cargo. Entonces, la verdad que hay muchas cosas para hacer. ¿Es necesario una CONADEP de la corrupción? Sí, yo no sé si ese es el mecanismo, puede serlo. Lo que digo es una instancia, en todo caso, de evaluación administrativa previa. Después tiene que evaluar la justicia. Es decir, aun cuando hubiese un informe que dijera hay mucha corrupción, si después va a los jueces federales, que Está son bien, jueces... pero en aquel momento lo que consiguió el Nunca Más es aglutinar a toda la fuerza con representación política en un ámbito, decir, che, de acá no nos este es nuestro punto de partida. Puede ser, sí, pero hubo un tribunal de mucho prestigio que se encargó de juzgar, ¿no? Entonces, yo creo que si nosotros no resolvemos el tema del funcionamiento de la justicia federal y el órgano que debe controlar la justicia federal, que es el Consejo de la Magistratura, vamos a seguir estando muy mal. Digo, si los jueces federales, si Ollarvide sigue siendo el encargado final de controlar los casos de corrupción, estamos en problema. Entonces yo creo que puede ser un instrumento, pero creo que hay que hacer algo urgente con el Consejo de la Magistratura, con la Justicia Federal. El Consejo de la Magistratura, recordemos que en el año 2006 hubo una reforma, en el 2008. Tenía 19 miembros, pasó a tener 13, pero lo que mantuvo son los 5 miembros del gobierno. Y como ese organismo toma sus decisiones por 2/3, si el gobierno no está de acuerdo con una decisión, no pasa. O sea, se necesita siempre del voto del gobierno, es como una especie de... el gobierno tiene la llave ahí para decidir lo que haya que decidir en el Consejo. Entonces, eso hay que modificarlo. Por más que el caño tenga mucha agua, si no se abre la canilla... Así es. Y hoy está así la cuestión en el Consejo de la Magistratura. Entonces, es una cuestión que hay que poder modificar. La otra, yo creo que es fundamental, lo planteaba ayer Sergio Massa, los delitos de corrupción tienen que elevarse la pena, sobre todo para que sean delitos no escarcelables, con la excepción de la asociación ilícita y el contrabando agravado, digamos, no hay delito de corrupción que no sea escarcelable. Y yo creo que si nosotros miramos hoy yo diría los delitos más graves en términos de cuál es la incidencia negativa en una sociedad que tiene la Argentina, son los delitos de corrupción y el narcotráfico. Entonces, si vos, como un nuevo proyecto de Código Penal, planteas que el narcotráfico tiene que bajarse la pena y que la corrupción no la tocas, porque en definitiva no hubo ninguna modificación en serio sobre esos delitos, estás dando una señal pésima. Yo creo que efectivamente tiene que haber un incremento de penas para los delitos de corrupción, para convertirlos además en delitos no escarcelables y además hacer imprescriptible, porque el otro tema es, hoy, si uno mira en los delitos de corrupción, solamente el 4% llega a condena. Hay un 7% aproximadamente que está en instancia de tribunal y hay casi un 90% que no está en una etapa de instrucción, de los cuales la mayoría prescriben. Entonces, tenés que prolongar o alargar mucho el tiempo de prescripción o hacerlo imprescriptible,
digamos, porque lo que está demostrado es que son, que terminan prescribiendo casi todas, ¿no? Cuando vos hablas de la prescriptibilidad y también hablas de todos los vericuetos de la justicia, uno también se da cuenta que desde el gobierno se está tratando arduamente de conseguir la justicia más afín posible y, por ejemplo, ustedes tuvieron una ardua discusión con el tratamiento y la aprobación de los conjueces, digo. ¿Hasta dónde pueden llegar? Sí, yo creo que, mira, el gobierno está obsesionado con controlar la justicia. La última medida fue esta, la de los conjueces. Si uno mira el trámite de designación de los jueces de la Corte, está claro que es un procedimiento que requiere de los 2/3. Para designar un conjuez, que en todo caso es evidente que también hay un mandato constitucional que requiere una mayoría calificada. Sin embargo, aprobaron el listado de conjueces, en su mayoría jueces afines al gobierno, obviamente, con una mayoría simple. Así que ahí eso se va a judicializar seguramente. Pero que tiene que ver con este objetivo, nosotros tenemos que poder controlar la justicia. Y si a esta Corte no la controlamos, por lo menos vamos a poner una serie de conjueces que sí controlemos. La reforma que por suerte quedó trunca de lo que ellos llamaban democratización de la justicia, tenía un único objetivo, que era controlar el Poder Judicial. Porque la idea era hacer la elección directa de los miembros del Consejo en el marco de la elección general o de la elección presidencial. Obviamente, cuando se construyó la idea del Consejo de la Magistratura, se pensó en la idea de despolitizar ¿no? a ese órgano, sacarlo de la vida partidaria. Bueno, esto era todo lo contrario, era ir a una elección con el objetivo del gobierno de a partir de ahí, a partir de controlar absolutamente la conformación del Consejo, designar jueces amigos. Por suerte, en ese caso, tuvimos una justicia que reaccionó y declaró la inconstitucionalidad de esa norma. Ahora, lo que está claro es que el sentido que le da el gobierno es: yo quiero controlar la justicia que viene. Tal vez quieren controlar la justicia que viene no por si están, también por si no están, digamos, porque es una garantía también de impunidad a futuro, ¿no? Adrián, te agradezco tu participación. Gracias. Un instante, continuamos con Sentido Común. Tigre le dice no al grooming. En internet hay personas capaces de cometer delitos sexuales contra menores. Tenés que estar alerta y saber defenderte. Si sos chico, no aceptes en tus redes a desconocidos y no des tus datos personales. Ante una propuesta extraña, avísale a un adulto. Si sos padre, navega junto a tus hijos y hablales sobre el grooming. Bloquea el contenido no apto. Más prevención, más protección. Tigre Municipio. La vocación es el primer rango. Inscribite en el programa de reclutamiento e ingreso a la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Si tenés entre 18 y 30 años y el secundario completo, informate al 0800-222-6237 o al 4830-0820 o ingresá a www.msec.gba.gov.ar. 5.000 jóvenes ya se decidieron. Unite a ellos. Municipalidad de San Martín. A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. ANBA. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.